Bienvenidos a un nuevo video aula de nuestra escuela de intercesores. Este es el módulo Intercesores en la Brecha y estamos aprendiendo muchísimo sobre nuestra formación de carácter y sobre nuestro principio, el principio de tener un corazón limpio para acercarnos a Dios. De todas las aulas que estamos teniendo, de todas estas lecciones, esta es una de las más importantes. Y yo quiero decirte por qué. Mira, Dios nos llama a ser restauradores, reparadores de brechas. Los reparadores de brechas son instrumentos de Dios muy poderosos para el reino de Dios, y tienen que comenzar por sí mismos, por sí propios. Cada uno de nosotros, los que queremos servir a Dios en el ministerio de intercesión, tenemos que reparar nuestras propias brechas para que nosotros podamos ser de bendición y de ayuda para los demás. Quiero compartirte aquí un principio poderosísimo que va a bendecir tu vida. Esto se llama la brecha del saco roto. ¿Qué tiene que ver eso? Eso está en Ageo capítulo 1. Ageo capítulo 1, una palabra de Dios que está relacionada con el orden de prioridades, con nuestra relación con Dios, nuestras finanzas personales y con nuestro servicio a Dios, el tiempo que nosotros dedicamos para construir la casa de Dios. Esto te va a entusiasmar, va a tocar tu corazón, y le pido a Dios que te ayude a reflexionar. Escucha bien lo que dice la palabra de Dios en el libro de Ageo. Abre tu corazón, abre tu entendimiento y pídele al Espíritu Santo que ministre a tu corazón. Bendecimos este momento, Señor. Háblanos, que la voz de tu Espíritu llegue a nuestra vida en el nombre de Jesús. Escucha esto. Así ha hablado Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces llegó esta palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. ¿Es acaso para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, mientras esta casa está en ruinas? Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no os saciáis. Bebéis, pero no os quedáis satisfechos. Os vestís, pero no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su salario en saco roto. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera, reedificad la casa. Yo me complaceré en ella y seré glorificado, ha dicho el Señor. Buscáis mucho, pero halláis poco. Y lo que guardáis en casa yo lo disiparé con un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, mientras cada uno de vosotros corre su propia casa. Por eso los cielos han negado la lluvia. Por eso la tierra retuvo sus frutos. Yo llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de sus manos. Escucha qué tremendo es esto. La brecha del saco roto está relacionada con prioridades. Muchos de nosotros estamos muy preocupados por levantar y edificar nuestras casas, pero la casa del Señor está desierta. Dios se enojó porque honraron esas prioridades. Muchos de nosotros hemos tenido una actitud muy egoísta y hemos pensado que no tenemos tiempo, que no podemos, estamos tan ocupados que dejamos las cosas de Dios para después. Dios nos está llamando en este tiempo a volvernos a Dios. Dios es un Dios celoso. Él no acepta el segundo lugar en nuestra vida. Él no acepta el tercero ni el cuarto. Él nos ha dicho que debemos amarlo por encima de todas las cosas. Ese es el mandamiento supremo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. La Biblia dice, una cosa tengo contra ti, eso dice en el Apocalipsis, que te habéis olvidado de tu primer amor, que habéis dejado el primer amor. Dios es un Dios celoso y no acepta segundos lugares para Él. Por eso yo te quiero invitar
a reflexionar en este importante principio. Muchas de las personas con quien nosotros tratamos, muchas personas están teniendo terribles problemas económicos, financieros, pasando por momentos de escasez, de carencia, y yo te puedo garantizar, mi hermano querido, que la escasez, la ausencia de provisión, la carencia de bienes, el espíritu de miseria, de pobreza, está muy relacionada con la ausencia de presencia de Dios en nuestra vida. Es verdad que muchos de esos problemas vienen por problemas de falta de educación financiera, pero la mayoría de las veces está relacionada a nuestra negligencia al descuidar la casa de Dios, construir la casa de Dios. Aquí la Biblia habla sobre construir la casa de Dios. Muchos de nosotros nos hemos olvidado de ese principio. Construir la casa de Dios es un acto de adoración. Si tú amas al Señor, tú espontáneamente, de forma voluntaria, sin que nadie te lo diga, el Espíritu Santo te va a llevar a querer construir la casa de Dios. No estoy hablando de edificios, no estoy hablando de templos hechos de manos, estoy hablando de la casa de Dios, esa casa de piedras vivas. Escucha bien esto que te voy a decir. En la época de la historia de Israel, cuando el templo es destruido, los judíos se quedan sin templo. Entonces, al no tener un templo, al no haber una casa de Dios para construir, para reedificar, ¿saben qué hicieron ellos? Muchos se desanimaron y comenzaron a buscar una forma de ellos, bueno, ya que no hay templo, ya que no hay una casa de Dios, voy a dedicarme a construir mi casa. Para ellos el templo era algo sagrado. Los israelitas comenzaron a gastar su tiempo y su dinero en sí mismos y se olvidaron del propósito de Dios para su vida. Sin darse cuenta, sin desearlo, comenzaron a provocar la ira de Dios en la vida de ellos. Es así que Dios retiró la provisión, se cerraron los cielos, la tierra comenzó a tornarse estéril para el pueblo de Israel. Empezó a haber sequía, hambruna y todo tipo de maldición vino como consecuencia. Dejaron a Dios de lado, se olvidaron el mandato de Dios cuando ellos estuvieron andando por el desierto, cuando salieron de Egipto y cuando entraron a la tierra prometida, de la palabra de Dios que vino a través de Moisés y luego a través de Josué. Te reitero este punto importante. La carencia y la escasez son el resultado de la ausencia de la presencia de Dios en nuestra vida. Muchas veces nosotros comenzamos un proyecto y nos olvidamos de incluir a Dios en nuestra vida. Pero si intentamos edificar sin Dios, sin la bendición de Jehová, tú puedes ya prever cómo es que va a terminar todo. Yo estudio mucho sobre emprendedorismo. Es una de las pasiones más grandes que tengo, es comenzar a estudiar todo lo que es relacionado con emprendimiento, liderazgo, profesionales. Me interesa mucho ese tema porque en muchas áreas nosotros, los que servimos a Dios, tenemos que aprender muchos principios sobre gestión y sobre administración. Los que servimos al Señor tenemos que hacer la obra de Dios con excelencia. Y los emprendedores tienen mucho para enseñarnos. Está comprobado, no solo aquí en Latinoamérica, sino en el mundo entero, en los Estados Unidos principalmente, esta estadística procede de allí, que de 5 emprendimientos en el año, uno es el que va a permanecer en los primeros 2 años. O sea, apenas el 20% de los emprendimientos que empezaron este año son los emprendimientos que van a permanecer. Muchos de ellos tienen ese problema de falencia y se van a la bancarrota por falta de preparación, por falta de conocimiento, por no entender su nicho de mercado. Pero yo te puedo apostar que la mayoría de ellos comienzan dejando a Dios de lado. Si no, tú no puedes explicar cómo es que los judíos, hoy actualmente, ellos aprendieron su lección. Israel es una nación que diezma.
La mayoría de los israelitas, de los judíos, ellos son diezmistas por naturaleza, desde su nacimiento. Son personas que tienen muy claro el principio de la siembra y la cosecha. ¿Cómo es que ellos son una nación tan próspera y tan bendecida? ¿Entienden? Entonces, muchas veces iniciamos un proyecto sin Dios. Escucha bien lo que dice la palabra de Dios. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no os saciáis. Bebéis, pero no quedáis satisfechos. O vestís, pero no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su salario en saco roto. Recibe su salario en saco roto. Todo el dinero que entra, se lo gastan todo. ¿Saben qué? Una de las mayores mentiras del diablo, mira cómo Satanás es tan astuto, experto e inteligente, es hacerte creer que no tienes condiciones, que no puedes, que no tienes ninguna posibilidad de ayudar a construir la casa de Dios. No puedes, porque no tienes dinero. Lo que pasa es que no se trata de cantidad de valores. Aquí lo que se trata, mi hermano querido, es de tu actitud, de tu obediencia, de tu amor por el Señor. Muchas veces Dios no solo te pide dinero, si no tienes dinero tú puedes servir al Señor a través donando tu tiempo. El ministerio que estamos realizando con los intercesores, la torre de oración, es una inversión de tiempo. Hacemos eso por amor a otras personas. Estamos siendo misioneros, ayudando a otras personas a través de la oración. Es un servicio bellísimo, de mucha nobleza y de mucho altruismo. Orar por muchos testimonios, escuché así, de repente comencé a orar por personas desconocidas, personas que no sabía quiénes eran, y Dios me dio un amor sobrenatural por esas personas. Eso es el Espíritu Santo en tu vida. Entonces, mi hermano, tú tal vez no tienes el dinero para poder servir al Señor o diezmar, pero tampoco podemos llegar a la casa de Dios de manos vacías. Muchas personas no tienen la fe y la confianza en la provisión de Dios. Y es ahí donde el Señor también se pone triste y se desagrada con nuestra falta de fe. ¿Tú sabes por qué te cuesta tanto diezmar? Es porque no confías en la provisión de Dios. Piensas que Dios va a fallar. Piensas que la palabra de Dios no va a funcionar para ti. Piensas que te va a faltar. Entonces, cuando llega el momento, tienes que diezmar. No, primero voy a pagar mis cuentas, primero mis cuentas. No hagas eso, hermano. No hagas eso. Un intercesor se supone que ya ha recibido a Cristo, se supone que ha recibido al Espíritu Santo, que ha hecho al menos un curso de discipulado básico, de entrenamiento de la palabra de Dios, tiene un concepto básico de la Biblia. Entonces, ya sabe que el diezmo es algo de Dios, es algo bíblico y sagrado. La brecha del saco roto está relacionado con la construcción de la casa de Dios, con nuestro servicio a Dios, con nuestras finanzas personales. Mira, aquí la Biblia dice: sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no os saciáis. Dice, en que recibe su salario parece como si fuera en saco roto. Cuando nosotros nos olvidamos de la casa de Dios, no te va a alcanzar el dinero nunca. Vas a tener que gastar en remedios, vas a tener que gastar en imprevistos. Tú no tienes poder sobre la langosta, el migrador, el destruidor que viene para destruir las cosechas. Literalmente te tornas en una persona vulnerable a todo tipo de ataque del diablo. No me digas que no, porque es así como sucede. Yo te puedo dar montones de testimonios sobre eso. Mira, aquí la Biblia dice: meditad sobre vuestros caminos, versículo 7. Subid al monte, traed madera, reedificad la casa. Yo me complaceré en ello y seré glorificado. Dios se complace cuando tú haces la obra de Dios. Dios se complace cuando tú tienes el deseo de construir la casa de Dios. Amados, necesitamos de edificadores del reino. No son siempre los predicadores, los pastores, los misioneros. Tú puedes ser un edificador de la casa de Dios desde el lugar donde estás, ayudando a aquellos que están en el campo de batalla,
a los que están en la línea del frente, en los que están en medio de la batalla. Todos podemos hacer nuestra parte. Por eso no te olvides de construir la casa de Dios, porque si tú te olvidas de construir la casa de Dios, Dios no puede bendecir lo que estás haciendo. La bendición de Dios está relacionada con nuestra obediencia a la reconstrucción, a la edificación de la casa de Dios. Recibe esto es un principio bíblico, no es el hombre que lo dice, es la palabra de Dios que nos está animando y nos está desafiando a cumplir con estos principios. Dice, buscáis mucho, pero halláis poco. Y lo que guardáis en casa yo lo disiparé con un soplo. ¿Por qué? Te preguntarás tú. ¿Por qué? Dice el Señor. Por cuanto mi casa está desierta. Cada uno de nosotros corre a su propia casa. Quiero animarte a revertir el orden de prioridades. Que si por casualidad eres una de esas personas que, como la gran mayoría de los ciudadanos de esta tierra, muchos millones y millones de personas tienen este mismo problema. Todos los latinos enfrentan este mismo problema, no llegan a final de mes. Cuando llega a final de mes, no hay más dinero, ahí que entran las deudas, comienzan a usar su tarjeta de crédito y vienen los problemas, los terribles problemas. Si tú quieres la bendición de Dios para tu finanza, comienza a edificar la casa del Señor y nunca habrá saco roto para ti. Determínate con toda tu alma y di, basta de trabajar tanto y de no tener nada, ni siquiera puedo guardar un centavo. Muchas personas sufren porque no pueden guardar dinero. Acá estamos nosotros también, por muchos años sirviendo a Dios, nos costó mucho guardar dinero. Ahora es un nuevo tiempo y hemos entendido que la edificación de la casa de Dios nos va a traer una tremenda bendición a nuestra vida. Yo te quiero animar, mi hermano, que ames al Señor, que busques con toda tu alma el deseo de querer construir la casa de Dios. Existen muchas formas como podemos construir la casa de Dios, pero yo quiero que ahora te hagas esta reflexión en tu corazón. Nosotros que oramos tanto por la salvación de las almas, ¿será que tu ministerio o tú tienes una casa para Dios en tu ciudad, en tu estado, en tu país? ¿Qué has estado haciendo últimamente para edificar la casa de Dios? Quiero que te preguntes eso, porque si últimamente has tenido problemas financieros, de índole financiera, es muy importante preguntarse eso. ¿Cuándo fue la última vez que yo estuve involucrado, comprometido con la edificación de la casa de Dios? Yo te reitero, no estamos hablando solamente de dinero, acá también estamos hablando de servicio. Pasa que la mayor parte de todas estas cosas tenemos que invertir dinero. Acá habla sobre traer madera, eso sale dinero para poder construir la casa de Dios. Pero tu tiempo es valioso. Lo que tú puedas hacer por la obra de Dios como un voluntario, Dios lo recibe así de brazos abiertos. ¿Será que Dios tiene su casa en tu ciudad, en tu barrio? ¿Cuándo fue la última vez que tú invertiste parte de tu tiempo, tus energías o tus recursos personales para la construcción de la casa de Dios? Si has estado batallando con ausencia, con escasez de dinero, esta es una de las primeras preguntas que nos debemos hacer. ¿Cuándo fue la última vez que nos involucramos con la casa de Dios? Yo no sé qué te hizo pensar que tal vez no sea importante o que no tengas tiempo, pero todo intercesor, todo hijo de Dios, la verdad cualquier persona, no importa cuál sea su llamado, si es un pastor, si es un evangelista, si es un apóstol, si es un maestro de la palabra, si es un profeta de Dios, todos tenemos que tener esta misma actitud. Tenemos que vigilar ese demonio llamado egoísmo, de querer pensar en uno mismo y descuidar la casa de Dios.
Tal vez no sea tu problema una actitud física, tal vez sea una actitud en el espíritu. Y tal vez sea el habernos acomodado en la zona de confort. Y eso es algo que Dios abomina, porque estamos invirtiendo tiempo y quedándonos sentados, disfrutando de lo relajado que estamos sin hacer nada, cuando hay almas que se están yendo literalmente al infierno. Está bien que tengas tu tiempo para descansar, pero si ese cansancio y si ese descanso se torna en una cosa muy, pero muy prolongada, tal vez estés cometiendo el error negligente de descuidar la casa de Dios. No hay licencia en esta guerra. Tenemos un gran trabajo por delante. No tenemos mucho tiempo. Estamos en el tiempo del fin. La Biblia dice, me es necesario hacer la obra del que me envió, entre tanto que el día dura, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. No te puedes olvidar de construir la casa de Dios. No puedes dejar eso para el último. Todos tenemos un llamado a ser edificadores del reino de Dios. Todos podemos hacer nuestra parte. Y si tú vienes a Dios pidiendo oración, y mucha gente se queja porque sus oraciones no han sido respondidas, la primera cosa que Dios te dice, estás siendo cuidadoso, estás siendo diligente, solícito en construir la casa del Señor. Cuando nosotros nos olvidamos de construir la casa de Dios, cuando obramos así, va a suceder lo que dice en el versículo 6. El versículo 6 dice, sembráis mucho, pero recogéis poco. El que trabaja a sueldo, recibe su salario en saco roto, todo el dinero se le va. O sea, trabajamos duro, es como las palabras de David en el Salmo 128, que dice Salmo 127, por demás es que nos vamos tarde a reposar y que nos levantemos de madrugada para trabajar, y que lleguemos tarde a casa a descansar y comamos el pan de dolores, porque su amado dará a Dios el sueño y el descanso. Entonces, muchas veces nos sucede eso. Cuando nosotros dejamos de construir la casa de Dios, cuando somos negligentes con ese compromiso que tenemos de hacer la obra, nosotros trabajamos y se nos vuela el dinero, se nos rompen las cosas, nos enfermamos, nos sobrevienen accidentes, tenemos que gastar dinero en remedios, en medicamentos, nos sale todo al revés, se nos rompe el auto, se nos rompen los electrodomésticos, hay que gastar, no prosperamos nunca, nos sale todo al revés, comenzamos un proyecto y un emprendimiento y de repente no nos alcanza el dinero. Pero cuando eres fiel haciendo la obra de Dios, cuando eres fiel en tus diezmos, en tus ofrendas, en tus primicias, en honrar al Señor, vas a ver cómo el Señor multiplica tu dinero, mi hermano. Vas a ver cómo el Señor te bendice. El Señor trae bendición sobre tu casa y se abren las ventanas de los cielos para que prosperes. Vas a conocer el favor de Dios. Vas a ver la aceleración de los tiempos de Dios para bendecirte. Vas a comenzar a recibir llamadas inesperadas. Vas a recibir dinero inesperado. Las cosas te van a salir de una forma espontánea. Las bendiciones te alcanzarán a ti. Tú no tendrás que correr detrás de las bendiciones. No tendrás que esforzarse tanto para hacer que te vayan bien las cosas. Las bendiciones tocarán la puerta de tu casa. Ese es el favor de Dios. Ese es para quien haya gracia delante de los ojos de los reyes. De repente vas a ser promovido. De repente alguien va a ver, Dios le va a hablar y te va a bendecir, vas a recibir dinero sin que tú lo pidas. Dios le va a hablar a alguien de bendecirte con dinero, con finanzas, con recursos, te van a regalar cosas. Eso es lo que sucede con un hombre de Dios que es fiel. Porque el hombre fiel será lleno de bendiciones. Amén, hermano. Te animo a dar este paso. Te animo a comenzar a obedecer a Dios, construyendo la casa de Dios. Si hay algo que Dios quiere hacer en este tiempo, es reconstruir su casa. Dios quiere que reconstruyamos su casa. Necesitamos personas que tengan esa visión de edificar la casa de Dios. Nunca vengas a Dios de manos vacías.
Siempre honra al Señor con tus ofrendas, con tus sacrificios de alabanza, con tus diezmos, y el Señor te va a honrar, mi hermano. El Señor va a bendecir tu casa. Mira, cuando somos egoístas, cuando somos infieles e ingratos con Dios y dejamos para el último la construcción de la casa de Dios, ¿sabe lo que hace el Señor? Nos cierra los cielos. De repente la Biblia dice, por eso los cielos os han negado la lluvia y la tierra retuvo sus frutos. Es muy importante que entiendas, ¿quieres lluvia en tu tierra? Tú trabajas con agricultura, trabajas con animales, con ganado, eres ganadero, estás trabajando con la tierra, tienes que honrar al Señor con estos principios y vas a ver la lluvia temprana y tardía venir sobre tu tierra cuando lo necesites, porque Dios honra a aquellos quienes honran al Señor. Amén, mi hermano, te animo a construir la casa de Dios. Dice, yo llamé la sequía sobre esta tierra, fue Dios que llamó. El único responsable por parar la sequía es Dios. Y tú puedes revertir ese cuadro estéril, sombrío, tan feo, tan deprimente, con tu obediencia de construir la casa del Señor. Amén, hermano. Ya escuché miles de testimonios sobre personas que eran fieles al Señor, que honraban a Dios. La lluvia caía solo sobre su tierra. Tengo montones de testimonios de personas que hicieron eso. Si tú vas a las iglesias, en los campos, en los lugares del interior de tu país, vas a escuchar montones de testimonios de siervos de Dios, de hombres de Dios, que el Señor los bendijo por honrar al Señor con sus diezmos y ofrendas. La lluvia caía solamente en su tierra y tenían unas tremendas cosechas por causa de su obediencia. Amén. Si no te alcanza el dinero, la primera cosa que tenemos que chequear el corazón, reflexionar, ¿será que estoy siendo escaso? ¿Será que estoy siendo egoísta? ¿Será que yo estoy siendo negligente con la construcción de la casa de Dios? Amén, mi querido. Vamos a construir la casa del Señor. Traed madera, dice Dios. Traed madera para que reedifiquemos, para que podamos comenzar a construirla. Entonces Dios se complacerá. ¿Quieres agradar a Dios, mi hermano? Comenzá a traer tu madera para la casa del Señor. Comenzá siendo obediente. Comenzá honrando a Jesús. Por último, un concepto muy interesante sobre la protección de Dios para quienes edifican la casa de Dios. Ya escuchaste, no quiero hablar de ministerios y nombres de iglesia, pero una iglesia muy famosa, principalmente en Brasil, en Latinoamérica, que compran espacios en programas y trabajan mucho con la libertación. Y muchas de esas sesiones de libertación, el diablo se pone a hablar por la boca de alguien que está siendo ministrado. Y cuando ellos hablan, en vivo empieza a hablar una voz horrorosa, toda diferente de la persona. Entonces se escucha muchas veces decir así al diablo: ¿y por qué no tocas a fulano o mengano? No puedo tocarlo porque él es diezmista. ¿Tú puedes tocar al diezmista? Le hace la pregunta al pastor. No, porque él es fiel con la casa de Dios. ¿Y por qué estás tocando a esta persona? ¿Por qué te metiste en el cuerpo de ella? Porque él me abrió la puerta y él es negligente haciendo la obra de Dios. Miles de casos de testimonio. Los diezmistas tienen la protección sobrenatural de Dios. Tú te parecerá una exageración o una locura, pero si tú eres un siervo de Dios fiel con los diezmos y ofrendas y construyes la casa del Señor siendo fiel con este principio, el Señor te va a guardar, te va a proteger de la destrucción de la langosta migradora, destruidora, que viene para robarse las cosechas. Y va a haber siempre fruto y abundancia en tu casa por este principio, por honrar este importantísimo principio. Amén, mi hermano. Vamos a orar.
Vamos a pedirle a Dios, nuestro amado Dios, que bendiga nuestra casa, que bendiga nuestras finanzas, que nos ayude a cambiar el orden de prioridades. Has andado muy, pero muy ocupado últimamente. Has andado muy ocupado últimamente haciendo otras cosas, pero ¿será que realmente era lo que Dios quería? Está relacionado con la casa de Dios. Amado, te invito a invertir parte de tu tiempo, de tus bienes, de tu energía en la reedificación de la casa de Dios. Eso va a traer bendición para tu casa. Eso es lo que va a traer la lluvia sobre tu tierra. Y eso es lo que va a traer sanidad para tu ministerio, para tu familia, para todo lo que quieras emprender. Amén, mi amado. Que el Señor te bendiga. No, por favor, no sientas esto como que estoy queriendo traer condenación sobre ti. Quiero llevarte a la reflexión. Y esta es una de las brechas principales que hay que cerrar. Cerrar ese espíritu de negligencia con los principios divinos. Primero Dios, recuerda, primero Dios. Primero Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Ora conmigo y di así: Señor Jesús, perdóname, Señor. Perdóname por haber sido negligente. Perdóname, Señor, por haber gastado todo mi dinero en mis cosas, en mis propias necesidades, por haber sido tan mezquino con Dios, con su reino. Te ruego, Jesús, que tengas misericordia de mí. Yo te pido en este momento que traigas tu lluvia sobre mi tierra, lluvia de bendiciones. Yo, Señor, hago un pacto contigo, una alianza. Yo te honraré con mis ofrendas, con mis primicias, con mis diezmos. Pero te pido, Señor, que bendigas mi casa, mi familia, Señor, la tierra, que tú bendigas los proyectos y emprendimientos en los que estoy involucrado en este momento. Pido tu bendición, Señor, y ayúdame a cambiar mi manera de pensar, mi mentalidad. Dame una mentalidad del reino, dame una mentalidad de edificador del reino de Dios. Y yo sé, Señor, que nunca me arrepentiré de ponerte a ti en el lugar debido, en primer lugar, que sea siempre mi primer amor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mi hermano querido. Gracias, Señor, por este lindo momento. Muchas gracias por participar de estas aulas. Espero que sean de edificación. Te invito a recomendar este curso, es gratuito para los intercesores con quienes estamos trabajando. Esperamos que esto pueda traer mucha bendición a tu vida. Y aquí estás. Y por último, una cosa muy importante. No siempre es la casa física. Pídele a Dios para que Él construya su casa en tu corazón, en tu propia vida. No le cierres la puerta. La Biblia dice aquí: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Dios tiene mucho deseo de estar contigo y de que tu presencia, la presencia de Dios, sea edificada en tu vida. Ese es el deseo del Señor para tu vida. Te amo mucho, mi hermano querido. Bendiciones en Cristo. Saludos para todos. Te espero en el próximo video aula. Esta es la Escuela de Intercesores. Yo soy Roberto Conti, tu hermano en Cristo y servidor.